Si a pesar de llevar muchos años bailando, cuando os veis en vídeo vuestro baile os parece horrible, no os preocupéis, no estáis solos. Y es que cuando nos graban con el móvil y contemplamos nuestro propio baile, este tiende a parecernos miserable y pobre. Somos incapaces de ver la belleza y la gracia que pueden contemplar los otros. Este fenómeno, que he tomado prestado del mundo pictórico, se conoce como la maldición del artista. Da un poco de miedo. Y consiste en que tú nunca vas a ser capaz de disfrutar de tu propia creación como lo va a hacer el público. ¿Qué sucede con los pintores cuando terminan un cuadro? Que son incapaces de separar y distinguir entre la obra acabada y el proceso que han tenido que seguir para terminarla. Básicamente significa que no van a percibir la pintura como un todo unificado y van a percibir la pintura como pinceladas, trazos, manchas de color y dibujo. Y lo que es aún peor, van a conocer su propia obra tan íntimamente que van a ser sumamente críticos. Es como cuando tenemos un complejo físico y pensamos que todo el mundo está mirando a eso que nos molesta. Pero en fin, lo que sucede simplemente es que hemos estado tanto tiempo trabajando en esta pintura o en este baile que vamos a ser conscientes de imperfecciones que nadie más verá. Resulta bastante curioso porque además esto va a suceder con más frecuencia cuantos más años lleves bailando. Los bailarines, al igual que los pintores, hemos llegado a crear nuestro baile a través de una serie de pasos o procesos de los que somos muy conscientes. De modo que es fácil perder la perspectiva y ver nuestra obra como una especie de conjunto caótico de esos pasos o de esos bloques en lugar de la bella pieza de arte que perciben los otros. Los demás, en particular si no son bailarines o artistas, van a percibir nuestra obra con los ojos limpios. Y es que estamos tan ligados a la obra, estamos por así decirlo, tan cerca de ella, que no la vemos. Y ahora os podríais preguntar, ¿existe alguna forma de superar esta maldición? Sí y no. La mala noticia es que la maldición del artista nunca va a desaparecer por completo. Forma parte del proceso creativo. Y cuantos más conocimientos tengas, más imperfecciones percibirás. Hello, darkness, my old friend. Pero sí que es posible aliviar los síntomas y ser un poco menos crítico. La primera forma de superarlo sería pidiendo opinión a otros, especialmente si tienen experiencia o son profesionales del baile. Puede que sigas detestando la imagen que proyectas en el vídeo, pero al menos verás cómo tu arte es aceptado mejor por los otros que por ti mismo. Ya sabéis que no hay carcelero más implacable que el propio corazón. Otra forma de aliviar un poco este complejo es aceptar los cumplidos que te hacen los otros. Estás para comerte, estás más bueno que el pan. Y es que hay que valorar y apreciar mucho que otros están disfrutando de lo que haces. Puedo confesar que a mí mismo no me gusta ni verme en los vídeos ni el tono de mi voz, y no obstante tengo la fortuna de que mucha gente sí lo aprecia. Y el último consejo es que seáis felices haciendo lo que hacéis, que lo disfrutéis. Al bailar e interpretar la música con nuestro cuerpo, estamos expresando una parte de lo que somos de la manera en que mejor sabemos. Y aunque nunca alcancemos el ideal soñado, siempre podremos disfrutar del camino y de la gente que nos acompaña a nuestro lado. Por último, hay que decir que esta crítica acerba, esta subjetividad mortificante hacia nosotros mismos, puede mitigarse con el tiempo. Si contempláis uno de vuestros vídeos que tengan ya semanas o quizás meses, es posible que seáis más objetivos y que os guste más lo que habéis hecho. El tiempo, y en este caso el bendito olvido, aunque yo estoy en contra del Alzheimer, nos va a devolver la mirada limpia que necesitamos para darnos cuenta de que no somos tan terribles. Sucede lo mismo, por ejemplo, cuando no nos gusta el timbre de nuestra propia voz, cuando la escuchamos grabada, o cuando captamos todo tipo de asimetrías en nuestro rostro cuando nos hacen una fotografía. Estamos tan acostumbrados a vivir dentro de nosotros mismos que cuando se da esa discrepancia entre lo que pensamos y lo que percibimos, puede resultar doloroso. Pero también es un camino de aprendizaje fundamental para crecer. Y para terminar, recordad que una de las claves de la felicidad radica en aceptarse a uno mismo. Y aunque ese proceso no siempre es fácil,
no es una línea recta, sino más bien una especie de laberinto o de río lleno de meandros. Al igual que Ulises, vamos a aprender muchísimo en esta odisea y a descubrir que la vida es una enorme aventura llena de bellos riesgos. No dejéis de bailar y amad lo que hacéis. Amadlo con locura hasta que os convirtáis en lo amado. Un abrazo muy fuerte de Felipe de Estilo Swing.